adelantamos hace un momento, las fuerzas que luchan por el orden en el BRAEM interceptaron esta semana una columna senderista y esta batalla tuvo un resultado muy importante y es que se logró incautar información. ¿Cómo? A través de cuadernos, ahora que están de moda, cuadernos USB y otros elementos que han permitido a las fuerzas del orden y a los elementos de inteligencia saber más sobre quiénes son los que quedan en el BRAEM como senderistas. Buenas noticias para la lucha antiterrorista. Vea el reportaje de Anuska Buenaluque. Él es el camarada Antonio, siempre al costado de Raúl, Jorge Quispe Palomino. No por casualidad, sino porque ocupaba el cargo de primer mando militar de Sendero Luminoso en el BRAEM. Decimos ocupaba porque las fuerzas del orden lo dan por muerto, luego de que este miércoles la columna que comandaba fue interceptada por efectivos de la Brigada Especial de Inteligencia, a cargo del viceministro de Defensa, Iván Vega. El enfrentamiento, que duró horas, tuvo lugar en el distrito de Yochegua, provincia de Huanta, en Ayacucho. El camarada Antonio es el cuarto mando en el Comité Central de Sendero Luminoso. Este es el comité actual de Sendero Luminoso. Son las cabezas. La comisión política, José, Raúl y Olga, y la comisión militar, Antonio, Julio Pucañagui y Dino. Antes aquí estaba Alipio, Gabriel y William, que fueron abatidos por la Brigada Especial de Inteligencia. Y Antonio, que era el líder militar de Sendero Luminoso a cargo del ejército de la organización, es quien habría caído abatido esta vez. El enfrentamiento fue la culminación, nos dicen, de una operación de inteligencia diseñada 5 meses antes. No han encontrado el cadáver del camarada Antonio, pero lo dan por muerto. ¿Por qué lo dan por muerto al camarada Antonio si no tienen su cadáver? El cuerpo nunca va a ser dejado por sus combatientes, que han tenido tiempo, tú has visto la potencia de fuego de la columna, para poder retirarlo. Segundo, lo que no han podido llevar con él es su pechera ensangrentada, su fusil. Ningún combatiente deja fusil si es que está huyendo, él ha sido abatido. Segundo, todas sus pertenencias, su celular, su USB, las libretas de anotaciones donde él ya es reconocido como mando militar en Sendero Luminoso. Además, en esa misma noche y al día siguiente ya han habido informaciones radiales que reportan ellos sus 6 bajas, y al día siguiente la información de inteligencia por fuente humana de que habría fallecido el camarada Antonio. Además, en la noche de ayer habrían sido interceptadas comunicaciones de los senderistas donde mostraban su desesperación por encontrar el cadáver de su comandante. No hay cuerpo de Antonio, pero las fuerzas del orden recogieron en el lugar del enfrentamiento las que serían sus pertenencias. Esta pechera ensangrentada, cargada con granadas caseras, la radio con el nombre de su hijo mayor, Claudio, un USB, este gorro, un celular, cuadernos de estudio y este fusil que fue robado en el ataque a la comisaría de Acobamba en el 2007, donde murió un teniente de la policía. ¿Por qué asumen que todas estas cosas son del camarada Antonio? Nuestro personal a la hora del intercambio de disparos ha visto de que Antonio ha sido herido mortalmente. Por fuentes humanas, por razones de inteligencia, nosotros tenemos fotografías anteriores y también versiones de los colaboradores que hay por la zona que a él siempre lo han visto con ese atuendo. Después que ha sido herido mortalmente, al parecer sus compañeros lo han despojado de ellos para darle apoyo seguramente en el intercambio de disparos, y nuestro personal lo ha identificado y se lo han llevado. Esa es la situación. Ahora se está analizando la información que contiene el USB, el teléfono y las agendas, donde habrían datos precisos sobre el número de combatientes senderistas armados, tipos de armas que portan y acciones previstas. En definitiva, la estructura militar, la capacidad operativa, potencia de fuego y fotos de los enrolados en el partido. Todo estaría en este material incautado. En esta agenda roja, por ejemplo, además de la foto del camarada Antonio, está escrito a modo de oda un perfil redactado por el partido de él. Sin tales cualidades y sin tal espíritu enérgico y de joven, en este siglo XXI es imposible poder conducir a un ejército en la revolución a la victoria. La potencia de fuego de Sendero quedó demostrada en el video que un cercano colaborador de ellos nos hizo llegar el año pasado, cuando ya había caído Alipio y Gabriel.
Los senderistas portaban lanzagranadas, metralletas, lanzacohetes. El camarada Antonio comandaba la principal columna de Sendero, la columna de avanzada, la más numerosa en combatientes y la mejor armada. Con esa tuvo el enfrentamiento la Brigada Especial de Inteligencia este miércoles. Acá tenemos alrededor de 18 senderistas identificados, pero esta columna tiene entre 25 y 30 integrantes. Acá tenemos varios menores de edad, que por supuesto para cubrirles los ponemos en negro por tema de identidad. ¿Por qué habría tanto menor de edad en esta columna? Bueno, hay tanto menor de edad porque ya en el devenir del tiempo, a raíz de los enfrentamientos que han tenido con nosotros y las bajas, se han visto mermados y se han visto obligados a integrar personas de 14, 15 años, de 15 años, 16 años en sus columnas, ¿no? Cargando todo tipo de armamento. El camarada Antonio tendría alrededor de 41 años, es padre de 2 hijos y de pequeño habría sido secuestrado por Sendero Luminoso, es decir, sería un pionero convertido en comandante. Su ascenso dentro de la organización se dio luego de la caída de los hombres de la guerra de Sendero, el camarada Alipio y Gabriel, en agosto del 2013. Era responsable de la quinta guerrilla, ¿no? Es decir, de la quinta columna terrorista que desarrollaba sus acciones en la zona de Huancavelica. A la muerte de Alipio y de Gabriel y de William, se ve esta organización en la necesidad de reagruparse, replantear y cambiar toda estructura. Esta estructura la forman con la gente que le queda. Antes su fuerza era de 120 en los cuadros militares y hoy se ha reducido en un promedio de la mitad. Sobre eso, Antonio es responsable de esta fuerza principal que la integran aproximadamente 25. O sea, de la columna principal. Así es. Su currículum rebosa sangre. Se le atribuye haber participado en el ataque a la comisaría de Acobamba, en Andahuaylas, donde murió un teniente de la policía. También en la emboscada a la patrulla del ejército en Sanabamba, Ayacucho, donde murieron 15 efectivos de las fuerzas del orden. Antonio también habría participado en el 2009 en el ataque a la base de Ladiroes en San José de Sexe, en Huanta, donde fallecieron 5 policías. También estuvo presente en la incursión armada y secuestro de 36 personas en Quiteni en abril del 2012. Y ya como comandante del ejército senderista, Antonio lideró el pasado mes el ataque a la base contraterrorista de Mazángaro, donde murió un oficial del ejército. Ahora todos buscan su cadáver, aunque los senderistas nunca dejan los cuerpos como trofeo de guerra. Se busca la prueba de que no solo resultó gravemente herido, sino de que efectivamente está muerto. Las fuerzas del orden estiman, además, que otros 4 senderistas fueron abatidos en el mismo enfrentamiento, o que al menos resultaron heridos, porque lograron recuperar en total estos 5 fusiles, y en las filas de Sendero, perder o abandonar el arma puede ser sancionado hasta con la muerte. En el enfrentamiento resultaron heridos también 4 militares y un policía, que ya están fuera de peligro. Parece que el cerco a los hermanos Quispe Palomino, a José y a Raúl, se cierra cada vez más, aunque nunca hay que subestimarlos. No hay que subestimarlos, es cierto, pero también es cierto que esta brigada especial que comanda el viceministro de Defensa, Iván Vega, está cada vez más cerca y están haciendo un trabajo de seguimiento, es decir, no se está abandonando la búsqueda de estos peligrosos delincuentes terroristas y eso es importante.